Vamos a continuar con nuestro bendito SQL. Breve repaso de la importancia del SQL. ¿Por qué es tan importante el SQL hoy por hoy y hacemos tanto hincapié en un lenguaje de consulta de base de datos? Bueno, porque las bases de datos relacionales, que son las más viejas que hay, son las más populares dentro de las empresas. El primer concepto que tenemos que tener muy en claro son las que más se usan. Generalmente van a encontrar muchas más bases de datos de SQL que de cualquier otro tipo en una empresa. Y no importa las bases de datos, la marca, ¿no? De base de datos relacional que tengan, siempre va a ser una base, un tipo de consulta a través del SQL. La base de datos relacionales, el SQL se ha impuesto como el medio de consulta más popular. Entonces ahí tenemos la primera obligación, ¿por qué tenemos que entenderlo? Y esto es, cuanto más lo entendamos el SQL, más profundos conocimientos tengamos de SQL, mejor es. Mejor va a ser el trabajo que realicemos, pero también vamos a multiplicar las posibilidades de acceder a un trabajo, porque siempre nos van a pedir SQL. En función de las búsquedas laborales, vamos a repetir algo que ya hemos dicho hace un tiempo, pero para que lo tengan muy bien presente. Lo que nosotros estamos viendo y hablando es el SQL estándar. Hay un estándar que se llama ANSI 92, por el Instituto Nacional de Estándares de los Estados Unidos, el cual en el año 92 sacó un conjunto de lineamientos diciendo, bueno, si vos querés trabajar con SQL que pueda ser ejecutado en cualquier lado, en cualquier base de datos, es este. Bueno, todo lo que nosotros vemos es ANSI 92. Ahora bien, solo para que recuerden, pueden ser que en las búsquedas laborales vean la palabra PL barra SQL o Transact SQL. Mayoritariamente. Hay otros, pero esos dos son los más habituales que van a encontrar en los job postings, en las ofertas de trabajo, en las ofertas de trabajo. Bien, PL/SQL es el dialecto de Oracle, del SQL de Oracle. Y Transact SQL es el dialecto de Microsoft, de las bases de datos de Microsoft. Uno tiene que ¿cómo uno se relaciona con estos dos dialectos? Bien, salvo que uno quiera, desde el primer momento sabe dónde va a apuntar y que en ese lugar tienen, por ejemplo, Oracle, trabajan con Oracle o trabajan con Microsoft, no importa. No le den importancia a esos dialectos en una primera instancia. ¿Por qué? Porque el 99% de lo que pueden hacer con una base de datos lo van a hacer con el ANSI 92. ¿Qué agregan
que agregan estos dialectos cuestiones particulares, alguna palabra clave particular que lo que hace es que cuando la leen mejora un poco la performance o algo muy específico de la base de datos en cuestión. Entonces, hoy por hoy, la mejor manera de salvar eso es dedíquense al ANSI 92 de SQL, el estándar, entiéndanlo en profundidad y después simplemente vayan a algún modelo generativo y pregúntenle o pídanles que de manera, haciendo un prompt imperativo, que les genere una tabla de diferencias entre el ANSI 92 y el PLSQL, por ejemplo. Les mostrará las diferencias y la segunda iteración de ese prompt es si a esa lista de diferencias le puedan un ejemplo específico de PLSQL. Se acabó todo el estudio que tenían que hacer. Ahora bien, si ustedes van a trabajar en el equipo de administración de base de datos de una compañía, donde la compañía tiene principalmente como base de datos a Oracle, bueno, ahí sí tienen más necesidad de entender el PLSQL, pero en términos generales no es necesario en una primera instancia. Enfóquense solamente en ANSI 92 y les diría en union, en joins, en agregaciones, hasta ahí llegaríamos con nuestro conocimiento y ese es un nivel apropiado para trabajar con nuestras bases de datos. ¿Mm? Así que lo llevaría por ese lado. Una breve introducción para que ustedes se vayan ubicando, vayan buscando oportunidades de trabajo donde buscan SQL para empezar a reconocer las cosas que se están pidiendo en torno a la administración de base de datos y ver estas diferencias entre ANSI, SQL y Transact SQL. Errores habituales que se cometen en los job posting al momento de trabajar con base de datos. No se especifica qué SQL es, y por otro lado se dice SQL por un lado y por otro lado te hablan de que son bases de datos Microsoft o Oracle o lo que sea. Bueno, esa es una estructura, un error puntual cuando se generan las ofertas laborales en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque no nos está diciendo específicamente qué es lo que qué es lo que tenemos que saber. Si a mí me dicen SQL y no me dan ninguna aclaración más, debo asumir que es ANSI 92. Si alguien quisiera saber, que me quisiera decir a través del job posting que necesariamente tengo que trabajar con Transact SQL,
lo tendría que poner específicamente. Ahora bien, si el job posting me está diciendo, por un lado, que necesito SQL y por otro lado, que estoy trabajando con bases de Microsoft, podría yo como un plus hacer este prompt que les acabo de decir para poderlo nombrar, que tengo esos conocimientos de lo que es específicamente el Transact SQL y algunos comandos que puedan nombrarle ahí en la charla, en la evaluación que le están diciendo, pero no mucho más que eso. Esta primera parte de lo que les acabo de comentar es cómo encarar, cómo resolver cuestiones de búsquedas laborales. Una de las habilidades que ustedes deben adquirir es el hecho de poder leer job postings. Es algo central porque muchas veces ustedes no se van a presentar o van a perder oportunidades en las cuales podrían aplicar tranquilamente. Podrían ir y decir, esto lo puedo hacer, pero bueno, como están mal escritos, eso hace que digan, no sé esto. Y en realidad lo saben, pero al estar mal escrito, por la persona que ofrece el job posting, se termina perdiendo la posibilidad. Si quieren saber por qué se escriben mal los job postings, que sería para la empresa muy importante escribirlos bien y que pase por el tamiz de lo que tiene que, para poder tener más oportunidades de encontrar, de hacer el match con la persona apropiada. Bueno, el primer punto que tienen que entender es que no pueden cuál es el proceso interno por el cual una persona, una empresa publica un job posting. En términos generales, el área donde necesitan la solicitud de empleo, donde está donde se necesita el puesto nuevo laboral, lo que hace es escribe en términos generales los lineamientos de lo que se necesita y se lo pasa al área de recursos humanos, donde el área de recursos humanos se evalúa y genera una descripción de puestos, se supone que más profesional, y es donde se empieza el proceso de búsqueda. Bueno, número 1, primer gran problema. La persona que hizo la descripción de puesto original, o sea, donde se original y original, cada día estoy hablando peor, donde nació la necesidad de esta oportunidad laboral, probablemente tiene mucha experticia en eso. Entonces, dijo SQL. Daba por descontado esto de que podría ser o Transact o SQL o ANSI o PLSQL. Lo sabe, lo entiende, pero muchas veces, esto es el sesgo de la experticia, ¿no? Asume que todo el mundo conoce en detalle lo mismo que él conoce. Ese job posting con esos pequeños errores fue a un generalista de recursos humanos. El generalista de recursos humanos simplemente no entiende de SQL. Es un generalista. A él le llegan necesidades de puestos con descripciones
de marketing, de comercial, de administración, de desarrollo, de producción, de lo que sea. Entonces lee y trata de hacer su mejor esfuerzo para generar una descripción de puesto atractiva. Pero las cosas que le pueda agregar una persona de recursos humanos es cuestiones decorativas, de cosas que tiene que haber necesariamente en una descripción de puesto, pero ese grado de detalle de la técnica, del conocimiento profundo que se necesita, no se tiene. Entonces, con esto, se sale a la búsqueda laboral. Y ahí es donde está por qué se dan esos determinados errores. Como nota de color para ustedes, para aumentar su oportunidad o su capacidad de empleabilidad, que puedan ir a conseguir más búsquedas laborales y puedan tener una oportunidad mejor, una chance mejor. Número 1, todos ustedes tienen que tener su LinkedIn actualizado. ¿Qué quiere decir su LinkedIn actualizado? ¿Cuántos de ustedes agregaron en su LinkedIn que conocen o que saben SQL? 1, 2, muy bien, 3. Bueno, el resto, 4 por ahí tengo. Y baja el porcentaje con el resto. ¿Por qué les digo que lo tienen que poner? Porque los primeros pasos se buscan por palabras. Los generalistas de recursos humanos buscan por macheo de palabras. Un generalista de recursos humanos no tiene la posibilidad de saber en profundidad si alguno de ustedes es experto, semi-experto o junior con respecto a SQL. Entonces, lo primero que tienen que hacer para no quedarse afuera de las búsquedas, todo lo que van viendo en la universidad, en la facultad y van empezando a aprender, lo tienen que poner como conocimiento, aunque sea como la palabra. Metodologías ágiles, Scrum, pero sí es una metodología ágil. Bueno, pero el problema es que el generalista no lo sabe. Entonces el tipo no sabe qué es una de las tantas metodologías ágiles. Entonces tienen que poner metodologías ágiles, Scrum. Muchas veces nuestro CV en LinkedIn tienden a ser un poco repetitivos, pero es en función de ese conocimiento con el cual estamos trabajando. Bien, ¿qué más? Tenemos que poner acá. Segundo punto, ¿cuántos de ustedes piden amistad semanalmente a gente de recursos humanos de las empresas que les interesaría trabajar? Que lo hace sistemáticamente. Exactamente, Javier, es el centro de todo esto. ¿Saben por qué es el centro de todo esto? Por lo siguiente, el proceso de búsqueda, cuando les llega y publica el job posting,
pero tienen que publicar. Antes de publicarlo, hay un periodo en donde la persona de recursos humanos va a su base de datos, es decir, sus contactos en LinkedIn, exactamente. Sus contactos en LinkedIn es lo primero que va a buscar para ver si hay alguna persona que machea con la búsqueda. Es lo primero que hace, siempre. No puso la búsqueda, no la publicó, no la puso abierta al público, la tiene oculta para ella, pero ya empezó a buscar para ofrecer a las personas que ya tienen su red de contactos a ver si hay alguna que machea. Al no ver que machea ninguna, va con sus otros amigos, colegas, camaradas de recursos humanos. De la empresa y de otras empresas, es toda una cofradía. Y preguntan si tienen un perfil de ese estilo. Y recién después de que saltaron todos esos pasos y no encontraron a nadie, es que lo habilitan para el público, el job posting. Ese es el proceso interno que se hace siempre. No hoy, no en un caso, sí en otro caso. Es la forma en que se trabaja en recursos humanos. Entonces, fíjense cómo ustedes, sin saber, están perdiendo oportunidades laborales. Número 1, no están actualizando su LinkedIn. Su LinkedIn tiene que tener, como son estudiantes universitarios avanzados, una actualización mensual de algo nuevo que le agregan, algo que acomodan. Ya está. Tienen que poner una vez al mes un conocimiento nuevo que hayan adquirido. Están estudiando. Tiene que ser fácil para ustedes. Recuerden, no tienen que escribir una Biblia, sino que simplemente la palabra de lo que acaban de escribir. No sé, estadística inferencial, disculpen. No sé, metodologías ágiles, RASH, SQL, nombres. ¿Por qué? Porque primero los van a ir a buscar, a machear por los nombres. Esto implica un desafío que a ustedes capaz que a todos nos cuesta. Que cuando veamos lo que hacemos hay cosas que están repetitivas. El ejemplo más burdo es decir, si yo pongo metodologías ágiles, ya está. No, tenés que poner, además de metodologías ágiles, la lista de metodologías ágiles con las cuales vos te sentirías cómodo en trabajar. ¿Estamos? Bien. Ahí tenemos el segundo punto. Tercero, semanalmente tienen que ir agregando gente de recursos humanos de donde les gustaría trabajar, de las áreas de donde les gustaría trabajar. En un primer momento recursos humanos, pero después de las áreas específicas, de tecnología, de lo que sea. Ese es un trabajo que lo tienen que hacer de manera mensual. Semanalmente, disculpen. Semanalmente ustedes tienen que decir, he sumado de forma positiva que me ha respondido 2 o 3. Pero para que sean 2 o 3, tuvieron que haber mandado invitación quizás a 30, a 20, porque esa es la proporción de los que les van a contactar. Esto les genera otra situación, entender dónde a ustedes les gustaría trabajar. Se tienen que empezar a
ubicar en qué industria, en qué segmento, dónde les gustaría trabajar. Todo eso es parte de la búsqueda activa laboral. Cada 15 días tendrían que comentar algún artículo que les interese en LinkedIn y hacerle publicar, me gusta, pero nunca hagan solamente el me gusta, sino que agréguenle 3 o 4 líneas de código, agregándole un poco de su pensamiento sobre por qué les gusta el artículo que escribió otro. Entonces fíjense que tenemos trabajo mensual, quincenal y semanal. Tenemos que manejar eso. Y eventualmente, cuando ya nos sintamos más cómodos y hayamos reflexionado bien en el tiempo y lo que vamos a querer hacer sobre en qué industria queremos trabajar, en qué tipo de empresa queremos trabajar, dónde queremos estar, vamos a empezar a escribir algunos artículos propios. Pequeños, sencillos, pero vamos a tratar de empezar a escribir nosotros mismos algo sobre, puede ser la experiencia que hemos tenido del uso de SQL. Acá siempre se permiten, en estos primeros pasos, esas pequeñas mentirillas blandas o blancas, donde uno exagere un poco su experiencia, no mucho, pero uno puede tranquilamente acá y hasta se espera que sea un poco así la experiencia que uno tiene. ¿Por qué hacemos todo este proceso? Porque todo eso junto, modificar mensualmente nuestro LinkedIn, generar contactos y que seamos recibidos, aceptados, que seamos, que comentemos cosas que otros hacen y eventualmente empecemos a escribir algo nosotros. Todo eso nos sube en el algoritmo de búsqueda de LinkedIn. Y vamos a estar en el tope nosotros de lo que necesitaríamos para poder trabajar con esto. Entonces, es muy importante que se lo tomen como un trabajo esto. La búsqueda de trabajo per se es un trabajo. Es muy interesante porque lo que tienen que entender es que cuando ustedes están buscando trabajo, no están desempleados, tienen el trabajo de buscar trabajo. Así que tienen que tener la suficiente rigurosidad, constancia para hacer las búsquedas laborales. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo no entendí bien la segunda, después de actualizar el LinkedIn mensualmente. La de los recursos humanos, Nacho, de contacto con recursos humanos, ¿eso? Sí, eso. Perfecto. Vos, viste, cuando vos te pusiste, cuando vas a tu LinkedIn, como le dicen los gringos, lo que vos tenés un perfil, pusiste estudiante avanzado, todos ustedes tendrían que tener estudiante avanzado de ingeniería de software y le tienen que poner el rótulo UBA, tienen que poner el logo de la facultad, eso tiene un plus. Si lo estamos haciendo pasar por la moladora, háganlo valer ustedes. Bien. Vos vas a buscar, viste, en la parte superior izquierda, buscar recursos humanos
No sé, imagínate que te gustaría trabajar, ¿tenés alguna empresa, alguna industria que te gustaría trabajar? ¿Pensaste alguna? En Accenture. Te gustaría trabajar en Accenture. Perfecto. Entonces vos ponés Accenture, espacio, RRHH, recursos humanos. Y eso te va a dar una, y si querés empezar, después te vas a poner más canchero, recursos humanos Argentina, vas haciendo una búsqueda, la vas definiendo. Hay unos cuantos libros que se pueden encontrar que les ayudan a hacer estas búsquedas y mejorar bastante su capacidad en LinkedIn. Entonces, lo que vos tenés que hacer ahí es pedirle contacto de amistad a la gente de recursos humanos. No sé, ves a Juan Pérez, que trabaja en recursos humanos de Accenture, Argentina. No sabés específicamente adentro en qué, no lo podés saber. Mira, así dice, bueno, pero trabaja en recursos humanos de Accenture. ¿Tac? Le das solicitud de amistad, contactar. ¿Viste? Es más, siempre ya tengan un textito pequeño en un notepad ahí en el escritorio de sus equipos y pongan un breve texto. Mi nombre es Ignacio, soy estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería de Software de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Y estoy entusiasmado en conocer las oportunidades laborales de una empresa tan importante como en la que trabajás y me gustaría ser parte de tu red de contactos. Escriban eso o algo parecido. Hoy con ChatGPT pueden mejorar muchísimo ese texto que les acabo de decir yo. Y lo personalizan con el nombre de la persona, nada más. Hola, Juan había dicho, hola Juan, ¿cómo estás? Me presento, bla, 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 y le solicitas que te haga parte de su red de contactos. Y vos lo sumes en su red de contactos. Eso es lo que te decía Ignacio. Eso lo que va a generar es que ellos cuando hagan una búsqueda automáticamente aparezcan, porque cuando ellos te aceptaron, es un gancho de doble sentido, ¿no? Vos lo sumás a él, a tu red de contactos, y él también te sumó a su red de contactos. Entonces, después tenés a otra, no sé, una chica, María Rodríguez, que también trabaja en Accenture Argentina. Listo, le pido. Eh, exacto, a todos los recruiters que tenés. Y después empezás a sumar a la gente de desarrollo de Accenture, al gerente de desarrollo, al líder, todo, vas viendo lo que van publicando, se lo comentás, le decís que interesante, y empezás a generar un vínculo que vos decís, pero no saben quién soy. Sí, no saben quién sos. Eso ya lo descartamos, ya sabemos. Pero estás en el radar en las potenciales búsquedas, porque él no busca manualmente, sino se apalanca en una herramienta que se llama el buscador de LinkedIn, y ese buscador, por el algoritmo que está utilizando, va a poner arriba de todo a todos sus contactos primero. Y si además comentaste y estuviste activo en esa relación, te va a poner todavía más arriba, ante la misma posibilidad de, de búsqueda, ¿no? No te va a poner arriba solamente por eso y está buscando un físico nuclear y vos no tenés y sos ingeniero en sistemas, no. Pero ante igualdad de condiciones vas a aparecer mucho más arriba en la búsqueda. Entonces es eso lo que te decía. No sé si se entendió, Ignacio. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias.
Ahí está. Ese es el trabajo de buscar. Y como bien dice Javier, después buscas a gente de Accenture que esté en desarrollo, ves las herramientas en términos generales, vas tratando de monitorear qué es lo que tienen, qué es lo que hacen. Todas las grandes empresas tienen algunos planes para jóvenes profesionales, pasantías. Bueno, búscalo, Accenture las tiene, buscate esa pasantía para que vos puedas trabajar, aunque sea un tiempo y conocer esa industria, que te tengan en el radar, en el proceso de selección. Sí, Javier, tenés toda la razón del mundo, pero también es parte eh, de tu experticia. Como bien decís, una consultora nacional o más chica puede ser una buena alternativa. Eh, sí, sí, entre el trainee y el junior hay un pequeño salto, pero tienen que ser activos. Eh, lo aprendí, créanme, primero porque lo pasé yo en algún momento de mi vida. Y en realidad nunca uno deja de pasar por esos momentos, ¿no? Porque cuando uno también va creciendo en su carrera profesional y va teniendo nuevos puestos, y en ese nuevo puesto uno va siendo también un junior. Lo que pasa es que no se dice, ¿no? Vos no sos director junior, no te ponen, pero en el fondo sí lo sos. Eh, tienen que ir buscando de manera activa eh, los trabajos y entren en distintas búsquedas laborales, aunque no les guste mucho. Empresas como YPF, el Grupo Techin, tienen muchos de de estas pasantías, de estos trainees, pero que es la primera puerta, bien. Y después cuando están adentro depende mucho de ustedes. Yo conozco, sobre todo en la industria del petróleo, está muy organizado eso, entran muchos como trainee y les puedo asegurar que yo es como que ya uno aprendió después de tantos años, son todos, están estudiando como ustedes, pero ingeniería en petróleo, ahí en Paseo, en Las Heras. Y uno que los conoce, los chicos, son cursos muchísimo más reducidos que los de informática. Una de las cosas que son es más interesante, que son mejores, es que vos ya ves que la actitud del chico que está entrando como trainee, casi que les podría decir que la actitud, ¿m? Conocimientos son todos, algunos un poco más, otros un poco menos, pero la actitud le podría decir que representa si no está en el 70, es el 65% de las chances de continuar en la empresa. Vos ya los conocés, a los chicos o sea, cuando digo actitud quiere aprender, siempre está dispuesto, va para adelante, pregunta, interactúa. Eh, Eso hace una diferencia gigante en la búsqueda laboral, ¿sí? Y sobre todo en los primeros pasos. Así que ténganlo bien en cuenta. Bueno, volvemos a nuestro SQL bendito. SQL, ¿se acuerdan? Era una gran bolsa de gatos en nuestro SQL. La diferencia era que
adentro teníamos un conjunto de subdialectos del SQL, que era el Data Definition, donde creábamos, borrábamos tablas, era ese subconjunto de transacciones, de cláusulas de SQL, donde nosotros podríamos crear, alterar una tabla, truncar, etc. Esos valores eran los que nosotros queríamos para más relacionados con la administración de la base de datos. Si trabajaríamos en el equipo de eh, eh, gestión de base de datos. Entonces, eso de la Data Definition lo van a ver en la literatura como DDL, Data Definition Language. Después tenemos el de manipulación, que es el que nosotros tenemos que ser expertos, el DML, Data Manipulation Language. Lo que nosotros vamos a tener que hacer ahí es seleccionar datos, insertar datos, borrar datos, actualizar datos. A partir de ahí hay un montón de comandos que eran los join, poder hacer selecciones de distintas tablas, porque las habíamos separado, porque detrás de eso hay algo que se llama DER, diagrama entidad de relación, y ese DER estuvo constituido por algo que se llaman las formas normales, creados por COD. Bueno, todo eso que estábamos viendo, que ya hemos visto por arriba, que ahora vamos a empezar a ver mucho más en detalle, el Data Definition Language es lo que nosotros tenemos que entender en profundidad. Cuanto más trabajemos y más entendamos en esto, mejor va a ser. Bueno, específicamente después el SELECT, muchos lo separan como el Data Query Language, ¿no? El Data Manipulation lo ponen como insert, update y delete, y después van a ver que tiene el Data Query Language, que es solamente una transacción que es el select. Mayor grado de detalle, menor grado de detalle, es secundario. El concepto que se tienen que llevar ustedes es que todas las opciones de select, todas las opciones del insert, todas las opciones del update y todas las opciones del delete las tienen que conocer literalmente de memoria. Tendrían que tener la habilidad de poderlas escribir sin la necesidad de una ayuda a memoria. ¿Por qué les digo esto? Que las tienen que tener. Primero porque es lo que más contacto van a tener en su vida profesional. Todo lo demás, salvo alguna cuestión específica, no lo van a ver del SQL. Por otro lado, en todas las ofertas laborales en las cuales a ustedes le pidan un examen, dar un examen, 99% seguro que esas 4 instrucciones están, pero de cajón. Y alguna de sus variantes, o sea, usar alguno de los puntos más sofisticados, por ejemplo, del select, que sería un join. Así que el DML y el DQL, dos aspectos importantísimos. Después tienen otro subdialecto, que es el DCL, que es el Data Control Language, que es para asignar y revocar permisos. Es lo mismo que eso es lo mismo que el DDL, del definition, está más relacionado a la gestión de la base de datos, en la cual uno tiene que tener un poco de gestión y probablemente no entren en ese punto ustedes cuando den sus primeros pasos. Así que es algo que lo podrían
deben saber que existe comandos como grant y revoke, que uno desde el SQL puede asignar y revocar permisos a distintas tablas, distintas bases de datos, pero no necesariamente tienen que ser unos expertos. Y por último, el TSL, el más distinto de todos, que es el Transaction Control Language. Transaction Control Language es una forma de gestionar transacciones más sofisticadas, donde yo puedo mantener en la misma consulta, ir comparándolo con registros anteriores y posteriores. Hay un montón de profundidad en el TCL, que es un aspecto bien avanzado del SQL, pero dentro del TCL ustedes lo único que tienen que conocer obligatoriamente, y es parte de ese conocimiento básico que tienen que tener, como el TQL y el DML, son los conceptos de commit y rollback. Commit y rollback. ¿Qué es el commit y qué es el rollback? Bueno, uno cuando uno siempre, acuérdense de esta otra palabra en el manejo de base de datos, que es entidad, la integridad referencial. Integridad referencial. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que habíamos visto que alguien que se llamaba Code había generado un conjunto de reglas para armar de manera medianamente coherente una estructura de una base de datos? Cuando digo una estructura medianamente coherente, hoy por hoy lo conocemos a eso como formas normales, que son de 1 a la 5, hay una más que sería considerada, estaría entre la 3 y la 4, 3.5, pero es la de boycott. Cott, uno de los el que había definido principalmente, después con la práctica dijo, bueno, esto sería lo óptimo, pero las formas normales vienen de 1 a 5. 1 es cuando no hay nada normalizado, desarrollamos nuestra base de datos a las apuradas y que salga lo que salga para salir del paso. La 5 es que estamos extremadamente normalizados. Bueno, hay un punto intermedio que está entre el 3 y el 4, que es lo que usan las empresas generalmente. ¿Por qué no usamos todos el 5? Si el 5, la forma normal 5, es la más óptima. Bueno, porque debe haber un equilibrio. La forma normal 5 tiene una gestión de los datos muy óptimo, pero lo que no tiene óptimo es el esfuerzo de cómputo que tengo que hacer para obtener esos datos y presentárselos a los usuarios, clientes, o cuando tengo que hacer una modificación. Al estar tan dividida en distintas subtablas para que no se repitan en términos generales los datos que tengo almacenados, eso genera que para hacer la mínima consulta de SQL siempre estoy obligado a trabajar con joins. Y el trabajo de joins, además de ser un trabajo engorroso, que uno tiene que tener un cierto grado de experticia y un control y verlo muy en detalle para saber que está extrayendo lo que necesita y no de más, porque uno cuando hace consultas en join, con join, que es unir más de una tabla y mostrarlo como si fuera una, esto lo estábamos trabajando en memoria,
este mix, lo que nos sucede es lo siguiente. El primer punto con el cual nosotros tenemos que manejarnos es el primer error que tenemos, para ser más preciso, con los joins, es que no estamos trayendo lo que necesitamos. La primera versión que hacemos del join, muy probablemente, si no tenemos experticia, vamos a estar trayendo cualquier cosa. Ajustamos y logramos traer lo que nosotros queremos. Pero ahí se genera el otro problema. Muchas veces, en los primeros pasos de nuestra experticia con SQL, no estamos viendo si el join nos está trayendo solamente lo que nosotros queremos. Es muy probable que nos esté trayendo más de lo que nosotros queremos. Pero como está lo que nosotros queremos, adelante. Bueno, ahí está el otro punto. Entonces, ven cómo se tiene que ir ejecutando. Entonces, cualquier consulta join, si yo lo tendría con una forma normal 5, tendría que estar revisando y es un montón de esfuerzo. Entonces, se reduce un poco la normalización de las bases de datos, hay un cierto grado de duplicidad en los datos, pero eso redunda en que mejoro mi performance al momento de trabajar con las bases de datos. Entonces ahí está el equilibrio. Ustedes tienen que entender en consecuencia que uno, cuando hace una normalización de base de datos traducido, tomo una base de datos que fue creada al azar para salir del paso, como nos toca siempre, y voy reestructurándola, voy sacando pedacitos que están muy repetidos en una tabla, lo pongo en otra tabla para tener un índice, lo vamos a ver bien en detalle cuáles son todas estas 5 formas normales, le vamos a dar el tiempo necesario porque es central en el conocimiento de base de datos, pero más o menos se lo cuento por arriba. Tenemos esta forma de que voy organizando mis datos, y cuando yo llegue al punto que digo, ahora me quedo tranquilo, contento, me gusta como estoy viendo mi organización, lo que yo voy a hacer es desnormalizar. El proceso habitual del trabajo con base de datos es normalizo y luego desnormalizo. La única diferencia que de donde parto avanzo hasta decir ya normalicé, y los pasos que doy para atrás de la desnormalización son muy poquitos. Y esos pocos pasos que doy para atrás están relacionados principalmente con la performance del tipo de interacción que voy a tener. Update, insert, consultas. Entonces doy un par de pasitos para atrás para poder trabajar rápidamente. Eso es lo que hago con mi desnormalización. Entonces, primero normalizo, siempre recuerden, primero normalizo y después tengo que dar un par de pasos para atrás para desnormalizar, y esto no es que está mal, estoy haciendo algo incorrecto, sino que estoy haciendo algo relacionado específicamente con la performance, el tiempo de respuesta de cualquier operación que estoy haciendo con la base de datos. Entonces, nunca piensen la normalización como solamente normalización. Deben entender la normalización como el primer paso, normalizo y luego desnormalizo. Bien, todo esto que les acabo de decir, ¿por qué se los dije? Porque habíamos dicho que en el lenguaje de las transacciones de control del SQL, ese subdialecto, había algo que se llamaba commit y rollback, que eran dentro de un montón de comandos que están en este subconjunto del lenguaje SQL, que es el TCL,
Eran los dos únicos que yo tenía que saber y entender muy bien. ¿Por qué debía entender muy bien? Por lo que yo había dicho, integridad referencial. Y es por eso que le tuve que explicarlo de las formas normales. Cuando yo haga esto, se relaciona principalmente con el DML, con el Data Manipulation Language, con lo que era el insert, el update y el delete. Con esos tres comandos están muy relacionados el commit y el rollback. Los tendrían que siempre entender ustedes como un conjunto, una relación muy fuerte. Si yo estoy haciendo un delete, si yo estoy haciendo un update o si yo estoy haciendo un insert, siempre tengo que estar pensando en un rollback o un commit. ¿Por qué? Porque yo tengo que generar una transacción para mantener siempre mi integridad referencial. ¿Qué es? Imagínense el caso más simple. Tengo que hacer un insert de 5 registros, porque hay 5 clientes nuevos. Hago el insert, hago un ciclo donde le digo insert cliente 1, 2, 3, 4, 5. Lo estoy llevando al extremo de la sencillez, el ejemplo. Más que nada para que ustedes entiendan cómo funciona esto, ¿no? Después uno puede sofisticarlo. Pero vamos a hacer un ejemplo bien sencillo para que todos lo mastiquemos bien. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a poner un comando que es init translation. Según el lenguaje init translation es estándar, puede ser que el PL-SQL y el Transact SQL tenga alguna cuestión distinta, pero con un init translation lo vamos a inicializar la transacción. ¿Qué quiere decir? Le estamos indicando cuando nosotros decimos iniciar una transacción, ¿qué es lo que estoy diciendo? Todo lo que yo tenga a partir de este momento y hasta el preciso instante que yo diga commit o rollback, el SQL, el motor de SQL, lo va a trabajar como si fuera una unidad indivisible. No me importa si tengo una consulta o 10 y las 10 consultas son distintas. Hay insert, hay delete, hay update. No me importa. Todo lo que estaba en el init transaction y sea un commit o un rollback, lo que venga después, cualquiera de las dos instrucciones, todo lo que queda marcado ahí adentro, para el motor de SQL es una única transacción. Única transacción. ¿Qué quiere decir una única transacción? Que o pasa todo o no pasa nada. No importa si yo tuve que hacer 100 actualizaciones. Si falló la número 99, no pasa nada. Se vuelve todo para atrás. Y estoy como si fuera en el momento inmediato antes de iniciar el init transaction. ¿Estamos? Entonces, si yo digo commit cuando había iniciado una transacción, lo que quiere decir es, te doy el ok para que todo esto que hicimos, que llega hasta el init transaction, lo pases como correcto, como lo es, realmente lo hagas visible en la base de datos. Pero si yo te digo rollback, volvelo todo para atrás. ¿Entienden la diferencia entre commit y rollback? Es lo mismo que con los controles de versiones. Es más, los controles de versiones de código se lo copiaron de la base de datos. Una pregunta. Sí. Lo que no terminé de entender es,
yo voy haciendo commits y hago un init transaction, va a quedar todo como en un paquete. Exactamente, vos vas, imagínate este ejemplo, digo, init transaction, y abajo pongo 5 insert, 2 update y 4 delete. Y ahí, y después de eso, se ejecuta todo eso, pero queda en un estado temporal, en un estado intermedio dentro del motor de base de datos. No lo veo reflejado yo. Si yo consultaría, no vería el nuevo registro que inserté o la modificación que hice o el delete que hice. Si hago un insert no voy a ver todavía ese registro, y si hice un delete no voy a seguir viendo en la consulta ese registro. Eso se hace. Recién voy a ver el registro insertado y voy a ver el registro, y no voy a ver más el registro borrado cuando diga commit. Ahí recién todo ese paquete, o sea, que la cantidad de transacciones indistintas que yo haga, las voy a hacer en ese conjunto de commit, y antes va a ser init transaction. Si hubo algún error, si pasó algo que yo no quise, en vez de decirle commit, le voy a decir rollback. Y es como si nunca hubiese hecho nada. ¿Quedó claro, Nacho? Entonces es un solo, o sea, yo hago el init transaction antes de hacer todos los insert y todos los select, Exactamente. y después cuando hago commit, como que se cierra. Se reflejan, es como el control de versiones. Cuando vos haces el commit, ahí lo ven los demás. Y una vez que hago commit, no puedo hacer rollback. Ya está. Lo siento. En el momento que lo clavaste en la base de datos, tendrás que hacer otras operaciones, pero esa operación de init transaction y commit ya quedó registrada en la base de datos. Y si yo hago rollback cuando todavía no hice commit, ¿tengo que volver a iniciar una transacción o queda en la misma transacción que estaba? No, vos, el init transaction es, acá empieza una transacción, y esa transacción que vos hiciste se vuelve se termina, entiendan, se termina la transacción. Cuando yo digo se termina la transacción, no les estoy diciendo que de manera satisfactoria o no satisfactoria. Se termina la transacción cuando encuentra un comando commit o rollback. Ok, entonces sí, cuando hago rollback tengo que volver a iniciar la transacción. Si querés después generar un commit, por supuesto. El resto, ¿entendió lo que es las transacciones del SQL? En silencio, gracias, Franco. Eso es lo que tiene el concepto básico que tienen que tener. Es más, el SQL siempre trabaja con transacciones. Lo que pasa es que ustedes no las ven. Si ustedes hacen un insert de un solo registro internamente, eso es begin transaction, le pone un número random, 35. Insert, hace el insert, marca como que hizo un insert, commit, trácate. Ahí recién lo ven. Sí, Luciano. O sea, nosotros manualmente no tenemos que iniciar la transacción. Eso no me quedó claro. Cuando vos bien, buena pregunta. Sí tenés que iniciarla vos. Pero lo que quería explicar era, solo es necesario que ustedes hagan, que fuercen el begin transaction y el end transaction cuando ustedes tienen que
manejar más de un insert o más de un update o más de un delete y lo quieren trabajar como una unidad. Lo que yo les decía recién era, internamente, si vos manejás una única transacción, él te lo hace por atrás sin que te des cuenta. Pero sí lo tenés que hacer en los casos donde vos tenés que ver todo como si fuera una única transacción y tenés que ejecutar más de una cláusula de SQL. Ah, bien, ok. Claro. Ahí es para que vos mantengas, todo esto se hace para que vos mantengas la integridad referencial. Nada más. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Todos lo entendieron? Es importante porque esto es al margen de que si se los van a preguntar o no se los van a preguntar, es un concepto básico del manejo de transacciones en base de datos. Cuándo las tienen que crear y cuándo no las tienen que crear. La regla de escritorio es, para que la tengan, cuando hacen una sola consulta o del Data Manipulation Language, cuando hacen un insert de un registro, un delete de un registro, un update de un registro, no es necesario poner transacciones, porque si hay alguna falla, la misma base de datos se lo va a volver para atrás. Pero si ustedes tendrían que hacer un update de 3 registros, ahí sí les conviene, o un delete de 3 registros, o un insert de 3 registros, o la combinación que sea, ahí sí les conviene poner begin transaction y después poner, si no hubo ningún error, track. Le ponemos un commit de la transacción, o un rollback si se generó algún error. Entonces ustedes van a mantener la integridad referencial. Otra palabra que se tienen que anotar y en toda charla que tengan de manejo de base de datos, sería interesante que lo agreguen. Es como que da un cierto vuelo de conocimiento sobre el manejo de base de datos. Bien, ya tenemos los conceptos de transacciones. Otro punto muy importante al momento de trabajar con las bases de datos y hacer las consultas es el concepto de índices. Otro punto importantísimo que ustedes nunca se deben olvidar es el manejo de los índices. Es otro de los errores que cometemos sistemáticamente cuando estamos trabajando con SQL. Como el SQL tiene formas de decirle índice, pero en términos generales, cuando nosotros estamos manejando el query language, estamos haciendo selects, tendemos a olvidarnos de los índices y la parte del where, donde es la condición por la cual vamos a cortar horizontalmente los registros que queremos extraer, o sea, un subconjunto de registros que queremos extraer, que es la parte que interactúa con el where, en la parte vertical del corte, que está relacionado con el select, que son los nombres de columnas que queremos hacer. Pero en la parte horizontal del corte, que es el where, tendemos a poner cualquier campo en la búsqueda. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Y acá hay un equilibrio. Esto es muy importante
Y acá sí que hay un tip que tienen que entender y lo tienen que tener muy presente. Cuando ustedes hacen en el where, ponen y que cliente, que código postal, no, ciudad sea Buenos Aires, por ejemplo. La ciudad sea Buenos Aires. Bien. La ciudad sea Buenos Aires implica que la columna Buenos Aires, la característica, el feature, Buenos Aires va a tener que ser recorrido. ¿Cómo hago yo para trabajar en una base de datos y entender que fue que son todos los campos que tienen la palabra Buenos Aires? No tengo forma. No tengo forma de hacer otra cosa que recorrerlo todo. Entonces, si yo no tengo un índice, una estructura en memoria, entiendan, cuando yo les digo un índice, lo deben entender como una estructura de memoria, en memoria, de búsqueda rápida. O sea, está optimizado para hacer búsquedas. Voy a terminar recorriendo todos los registros de la base de datos si no tengo un índice. No me queda otra. ¿Por qué? Porque la base de datos no tiene forma, el motor de base de datos no tiene forma de entender o de saber si está devolviendo todos los registros que tienen la ciudad de Buenos Aires como ciudad, que fue la consulta que yo hice. Bien. Eso es el primer punto que ustedes deben entender y lo deben tener grabado en sus memorias. Bárbaro, entonces, condiciones sine qua non que ustedes deben conocer cuando trabajan con consultas de SQL, cuáles son los índices que tienen las tablas con las cuales están trabajando. Porque lo que es prohibitivo es hacer un full scan de todos los registros de la tabla. No lo pueden hacer. A ver, se puede hacer técnicamente, sí, se puede hacer y muchas veces lo terminan haciendo y ni se enteran. Pero sería algo que marca la diferencia entre un experto en SQL, en consultas de SQL, en manipulación de transacciones de SQL, y una persona que no es experta. Esto es un argumento que tienen que esgrimir en cualquier búsqueda laboral. Entonces tienen que saber los índices. Y además de saber los índices, tienen que utilizarlos. Entonces, ¿cómo lo voy a utilizar? Por ejemplo, vamos a empezar con el caso más fácil. La base de datos tiene un índice que se llama ciudad. Perfecto. No tengo que hacer nada, pongo ciudad igual a Buenos Aires y yo ya estoy seguro que cuando arme internamente los motores de base de datos, antes de hacer la consulta, generan una estructura, una secuencia de pasos a seguir para hacer esa búsqueda. O casualidad, es lo mismo que estamos viendo ahora en los motores de búsqueda generativos cuando le decimos un deep search o algo parecido en cada uno de los motores, que nos muestra la búsqueda que va a hacer y todos los pasos que van a hacer. Bueno, eso también viene del mundo de base de datos, que ante cada consulta, el motor de base de datos genera un conjunto de pasos a seguir. Y ahí es donde vamos a ver, los administradores de base de datos tienen forma de ver esas consultas, esas estructuras de consulta, ese conjunto de pasos
que se van a seguir y los podemos utilizar. ¿No? Así que ahí hay un punto a favor para nosotros. Bien. Ese concepto, el cual tenemos que tener bien presente, es buscar por índices. Entonces ahora ustedes podrían decir, entonces todos los campos que son susceptibles de búsqueda deberían tener un índice. Es un ni la respuesta esa. ¿Por qué? Porque también tienen un orden de precedencia. Yo lo que tengo que siempre evitar es el full scan, y el full scan está relacionado principalmente con la búsqueda completa de todos los registros que tengo en mi tabla. Ahora bien, si yo tendría búsqueda por ciudad y después le agrego el código postal a la búsqueda, UNAN, lo que le digo es, primero buscate como por ciudad, dentro de la ciudad, que el código postal, que dice una barbaridad, ¿no? Pero para que lo entiendan más o menos, sea en el rango between tal número y tal número. Bien. Cuando yo veo la estructura de búsqueda que se genera es, y asumiendo que yo tengo ciudad tiene índice y código postal no tiene índice. Como ciudad tiene índice, va a recortar primero por ciudad. Va a generar un timetable, se llama así, una tabla temporal en memoria, donde va a tener los registros que seleccionaron de Buenos Aires. Y después va a ser un full scan de esa tabla en memoria para encontrar el rango de los códigos postales que yo estoy buscando. Bueno, eso no está penado, ¿entienden? Eso no es que está mal hecho. ¿Por qué? Porque al ponerlo en el orden apropiado, el conjunto de búsquedas y haberme cerciorado además que la estrategia de búsqueda es primero buscar los datos por ciudad, los levanto en la timetable y después hago un full scan en memoria de esos subconjuntos de la ciudad de Buenos Aires para encontrar el código, los conjuntos de códigos postales que yo quería, eso hace que la consulta esté correcta. Con lo cual, cuando yo les decía el ni, acá lo tienen. Yo no necesito índices para todos los campos. Sí, lo que necesito es cuando hago una consulta, tener el conocimiento de cómo funciona ese motor y hasta sería el óptimo consultar la estrategia de búsqueda que es de lo que yo le estoy pasando. Entonces, para asegurarme que no estoy generando ningún full scan. De esa manera mantengo el equilibrio entre tener índices que realmente estoy utilizando y no tener un conjunto de índices ahí de más por las dudas. ¿Por qué no quiero tener tantos índices de más? Bueno, porque son estructuras que consumen recursos en memoria y además hay que reindexarlas, porque muchas veces cuando hay muchas actualizaciones, delete, insert, cuando yo estoy utilizando una base de datos o en una tabla, estoy utilizando mucho lo que sería la parte del Data Manipulation Language, es el insert, el delete y el update, tienden a generarse en las bases, en los índices, lo que se llama el efecto del queso Gruyère. O sea, el índice está armado,
pero está armado de una manera no óptima. No es que voy a encontrar el dato, pero cuando lo recorro, encuentro un dato que está borrado, no me lo muestra ni nada, pero tuvo que hacer más lecturas. Entonces, uno de los trabajos que hacen los administradores de base de datos es mirar la profundidad que tienen las estructuras de índices y decidir si es necesario reconstruir el índice. Reconstruir el índice es literalmente agarrar el índice, borrarlo y crearlo de vuelta. ¿Por qué? Porque como yo hice muchos cambios, puede ser que se me genere una estructura de árbol con mucha menos profundidad, ¿no? Hasta llegar a los nodos hoja donde están los datos. Entonces, esa es otra de las tareas que periódicamente tiene que ser el administrador de base de datos, es borro, creo índices para que sean óptimos. Entonces ahí es todo ese conocimiento. Fíjense que acá ya tienen 2 o 3 ítems que tienen que tomar para mejorar su experticia en SQL o el conocimiento de base de datos. Cada vez que ustedes hacen una consulta, un insert o un update, el motor de base de datos define una estrategia para realizar eso y luego lo realiza. Y esa estrategia puede ser evaluada si tienen los permisos necesarios. Pero bueno, hay una forma de imaginarse cómo va a trabajar esto sin tener que ver ese permiso, que sería lo más óptimo. Y ahí es donde ustedes sí deberían, llegado este momento, entender, leer la bibliografía, porque cada motor de base de datos lo hace un poco distinto, no hay una regla estándar, pero como la regla estándar, la que salen del paso, debería decirles, pongan en el orden de precedencia, de izquierda a derecha, primero todos los que tienen índices y después hacia el final la cláusula where, los que no lo tienen. Pero muchas veces van a tener que cortar pero la regla de escritorio genérica, bueno, cuando pongan el where, en los primeros pasos, tanto sea que tengan and o or, traten de cortar la base, la tabla de manera lo más acotada posible para generar un 10dB. Y en las últimas partes del AND y del OR, dejen los campos que no tienen índice. ¿Para qué? Para que se vayan a ser buscados ya en la table, en la memoria. Es una regla de escritorio. Pero bueno, para mejorar y para estar seguros, ahí sí tendrían que tener o buscar en la bibliografía del motor de búsqueda de base de datos con el cual ustedes estén trabajando, de enfocarse y entender al detalle esa base de datos, cómo trabaja con las búsquedas cuando hay índices y no hay índices. Eso les va a dar la experticia específica para ese motor de base de datos. Es muy importante que lo tengan eso. Una pregunta que quiero ver si me quedó claro. Por ejemplo, en ciudad, vos decís que ciudad está indexada. Con indexada te referís a, por ejemplo, Buenos Aires. Tiene un índice creado. Ok. No, eso es la normalización. Eso es lo que vos me estás diciendo, es el 0, Buenos Aires, 1, La Plata, 2, Viedma. Eso es normalización. Eso no importa, el índice lo va a buscar, no importa dónde esté. A vos esa parte no te afecta. Lo que yo te digo es que tiene que tener un índice ese campo, ciudad. Pero si, por ejemplo, cuando hago un insert, una ciudad que no estaba, se le agrega, se le pone un índice a esa ciudad nuevo. Cuando ahí tenés un buen ejemplo
de lo que sería una transacción. Si te viene un cliente nuevo que ahora tenés en la ciudad de Mendoza y vos no tenías dada de alta la ciudad de Mendoza, primero vas a tener que ir a la tabla donde dice ciudades y vas a ponerle insert ciudad de Mendoza. Y eso te va a devolver un ID, que es el ID que en la tabla clientes vas a tener que reemplazar Mendoza por, no sé, el ID 25, que el 25 lo vas a insertar en la base de datos, en la tabla clientes, que tiene el campo ciudad. ¿Por qué? Porque ahí ya estás mezclando el concepto de normalización de base de datos. Una de las formas normales es eso. Vos en la tabla clientes no tenés que tener Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Mendoza, Mendoza, La Plata. Está escrito, ocupa mucho lugar y está muy repetido. Vos lo que tenés es otra tabla donde dice un ID, un identificador, es la clave primaria, y la descripción, La Plata, Mendoza, Buenos Aires. En tu tabla clientes tenés un campo que dice ciudad, que está marcado ese campo ciudad como clave foránea. ¿De qué? De la tabla ciudades. Y vos lo que estás grabando en esa tabla es un ID que tiene que coincidir con uno de los ID existentes de la tabla ciudad. Pero eso es normalización de base de datos. Lo que yo te digo es que esa tabla ciudad, además de ser, como es ya lo estás definiendo, una clave foránea, ya tiene el índice creado. Entonces sabe cómo lo va a buscar en memoria y va a encontrar rápidamente todos los que eran de la ciudad de Buenos Aires. Ok, entonces cuando yo hago el where y pongo Buenos Aires, va a ir a buscar a la tabla ciudades el índice. ¿O eso lo tengo que buscar yo antes? Lo tenés que buscar vos, ese índice, para saber lo que tenés que insertar. Okay. ¿Qué número tenés que insertarlo? Por eso tenía la cuestión de la transacción. Pero lo bueno es que podés hacer una transacción, no estás obligado a hacer una transacción. ¿Por qué? Porque la consulta en la base de datos se supone que es del tipo select, con lo cual no vas a dejarlo en un estado inconcluso o roto a la base de datos. Pero sí podés llegar a tener la situación en la cual tengas que dar de alta la ciudad. Entonces, ahí tenés que frenar el insert, generar un insert en la tabla ciudad, decir, acá está la nueva ciudad, este es el ID, lo tenés que modificar en tu string de insert de cliente, poner el ID y ahí continuar con el proceso de alta de clientes, que tenía una nueva ciudad. Más o menos ahí, ¿se entendió? Sí, se entendió. Lo único que me queda dando vueltas es el tema de o sea, que la corta la base de datos cuando yo busco por un campo que tiene índice. Claro. Bueno, ¿eso cómo lo hace? Porque, o sea, aunque tenga índices, no está ordenado, dijiste vos, si no está... No importa, pero lo que pasa que el índice, cuando yo te hablo de índice, lo tenés que ver desde este punto de vista. El índice, en términos generales, el algoritmo que representa un índice en memoria es un árbol B. El que vimos en algoritmos y programación, todos, es ese algoritmo que está en memoria. ¿Se acuerdan que tenemos nodo a derecha, nodo a izquierda, hasta llegar a los nodos hojas que representaban los datos? ¿Se acuerdan del bitrip? Sí, sí. Alguien también, por favor, gracias. El punto es que en los nodos hoja, ¿qué tenés, Ignacio? En el nodo hoja lo que está es la dirección física donde se encuentra en la tabla ese registro. No tenés el
registro, tenés la dirección física. Entonces le pega a registro y te lo extrae. Entonces te lo extrae muy rápido, porque no tiene que ir leyendo, dice tal posición, tal posición, tal posición, tal posición, tal posición, y se va trayendo a memoria todos los registros. Ese es el proceso que hace. Ok, perfecto, gracias. Entonces, cuando yo digo los índices, no tienen el registro repetido en todos los índices, sino que en el nodo hoja, donde estaría la información que a nosotros nos interesa, es la dirección física, no es tan física, pero para que lo tengan bien en cuenta, es la dirección física donde está el registro dentro de la tabla, dentro de la base de datos. Y ahí lo recupera. Bueno, chicos, por hoy ya estamos. Nos vemos el miércoles, que vamos a ver un par de ejemplos de SQL para seguir profundizando esto, que es muy importante. Nos vemos, chicos. Suerte. Chao, gracias. Vamos, profe, gracias. Muchas gracias. Sí, estoy un momento. Lo miro, Christopher. Sí, es un sí, lo miro y te lo conté. A ver, déjame ver si te encuentro. Tengo decenas. Ah, me lo mandaste hace 14 minutos. Ya te lo envío, Christopher. No te hagas problema. Ahí, acá estoy viendo uno yo. Bueno. Ajá. Sí, Christopher. Sí, ya te lo envío, no te hagas problema. Ahí corto y lo firmo.